Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. El día de hoy vamos a realizar el diseño y construcción de un puente H controlado por Arduino. Un puente H es una parte fundamental cuando se quiere controlar las direcciones del sentido de giro de un motor. Para este pequeño proyecto vamos a utilizar una batería de 9 voltios, 4 transistores. Yo estoy utilizando el modelo 2N3904, que es un transistor de tipo NPN, una placa de Arduino y un motor DC. Vamos a comenzar realizando todas las conexiones físicas de los dispositivos. Nos ubicamos dentro de Tinkercad. El positivo de la batería lo vamos a conectar al positivo de nuestro protoboard y el negativo pues al negativo del protoboard, obviamente. Ahora vamos a realizar la conexión de los transistores. De los dos primeros transistores que tenemos en la parte de arriba, el colector, vamos a conectarlo al positivo del protoboard. De este lado también lo conectamos al positivo. Ahora vamos a conectar los dos emisores de los transistores al colector de los otros dos transistores que tenemos en la parte de abajo. Ya que este punto representa una misma línea, realizamos la conexión de esta forma. Ahora vamos a conectar los emisores de los dos transistores que tenemos en la parte de abajo al GND del protoboard. GND y GND. Vamos a seguir. En esta parte también conectamos el negativo con el negativo del protoboard. La parte positiva no es necesaria. Por temas de seguridad, el positivo de la batería solo lo vamos a tener en esta línea, ya que muchas veces tenemos la costumbre de conectar el GND de nuestro controlador en esta parte de aquí y el positivo lo tenemos conectado a esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros alimentamos, si se nos pasa que conectamos un cable de este punto a este punto, pues vamos a terminar dañando el Arduino. Entonces, para evitar esa situación, el positivo de la batería que solo se mueva en esta línea nada más. No conecten este positivo a este positivo, solo el negativo, ¿no? Y el positivo de la placa de Arduino no lo vamos a utilizar, solo el GND, por seguridad. Bien, vamos a seguir. Uno de los terminales del motor los vamos a conectar a uno de los emisores del transistor. Y el otro terminal lo vamos a conectar al otro emisor del transistor. Ahora vamos a agregar 4 resistencias. En mi caso voy a utilizar resistencias de 1 kilo ohm. Esta resistencia va a variar dependiendo a la corriente que circula su motor. Para mi proyecto real 1 kilo ohm está bien, así que yo utilizo esta resistencia. Vamos a conectar cada resistencia a la base de cada transistor. Así que control C, control V y ubicamos las 4. Vamos a conectar ahora los dos pines digitales que vamos a utilizar de la placa de Arduino para controlar el giro del sentido del motor. Uno de los pines, que va a ser el número 2, lo vamos a conectar al primer transistor de la parte de arriba. Y de ese mismo punto vamos a jalar otro cable y lo vamos a conectar al segundo transistor que vamos a tener en la parte de abajo. De la misma forma vamos a realizar con el pin número 3. Lo conectamos al primer transistor de la parte de abajo y del mismo punto lo vamos a conectar al segundo transistor de la parte de arriba. Bueno, lo conectamos a través de una resistencia, si se dan cuenta. Esto para limitar la corriente que vamos a tener en la base. Ahora, lo ideal sería conectar 4 diodos
entre el punto del emisor y el del colector de cada transistor. Estos diodos se utilizan como medida de protección para las corrientes inversas que genera el motor, pero como yo no tengo estos 4 diodos rectificadores, no lo estoy ubicando en mis conexiones físicas, así que yo lo voy a dejar en este punto. Pero lo ideal es conectar esos 4 diodos, así que si ustedes la tienen, realicen esa conexión. Ahora vamos a pasar a explicar cómo es que estos 4 transistores logran hacer el cambio del giro del motor hacia un sentido o hacia otro. Este va a ser el diagrama que vamos a tener. Como pueden ver, aquí he ubicado los diodos de protección. Así que si ustedes tienen esos diodos, simplemente agreguen estas conexiones. La forma en la que estos transistores hacen que el motor cambie de un sentido a otro, lo realizan del siguiente modo. El positivo va a ingresar por este punto, va a ingresar a este punto y se va a repartir, ¿no? Va a ingresar a estos dos lados de aquí. Ya para este punto, ustedes deben saber que si yo tengo un estado de alto, o mejor dicho, una salida de 5 voltios en el pin 2 o en el pin número 3, este voltaje va a hacer que en cada base de cada transistor yo tenga una corriente. Y si yo tengo una corriente que circula por la base, este transistor va a abrir su compuerta y va a dejar pasar la corriente que tenemos en el colector. Para un primer giro yo voy a utilizar el pin número 2 y para el giro contrario utilizo el pin número 3. Vamos a iniciar con el pin número 2 en estado en alto, es decir a 5 voltios. Si esto está a 5 voltios, esto tiene que estar a 0 voltios. O para entenderlo mejor, si yo envío un 1 a través del pin número 2, a través del pin número 3 debo estar enviando un 0. Bien. Ese 1 ingresa por este lado, va a hacer que se presente corriente en este transistor, pero también esa corriente se va a presentar en este transistor. Aquí también voy a tener corriente. Muy bien, voy a tener corriente en estos dos transistores. Pero como a través del pin número 3 estamos enviando un 0, aquí no voy a tener corriente, es decir, la compuerta va a estar cerrada y aquí también la compuerta va a estar cerrada. Y si ahora seguimos el camino que tenemos en este punto, por aquí no va a pasar. Por aquí va a lograr pasar, va a llegar a este punto y no va a pasar, así que va a hacer este recorrido. Entonces vamos a tener uno de los terminales del motor ya conectados. Siguiendo con esta secuencia, va a seguir este recorrido. Por este punto no va a poder pasar, obviamente, pero aquí sí tenemos la compuerta abierta, así que va a seguir y va a llegar al GND. Entonces vamos a tener el segundo terminal, pues, al GND. Y de esta forma vamos a obtener el giro del motor. En este sentido. Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro proceso, que va a ser cuando enviamos un 1 lógico a través del pin número 3 y un 0 lógico a través del pin número 2. Ese 1 lógico que representa 5 voltios va a hacer el recorrido, va a presentar corriente en este transistor, corriente de base. Siguiendo el camino, vamos a tener corriente en este transistor. Y si ahora hacemos el recorrido del positivo de la batería, va a venir por este camino, va a venir hacia este lado. Bien. Cuando quiera ir por aquí, no va a poder, ya que esta compuerta va a estar cerrada porque aquí tenemos un 0 lógico. Así que va a tener que venir por este lado. Por este punto tampoco va a poder pasar, ya que tenemos la compuerta cerrada porque tenemos un 0 lógico, ¿no? Así que va a pasar por el primer terminal del motor. Va a seguir su camino. Aquí tenemos compuerta abierta, así que va a pasar.
y finalmente va a terminar en el genere, obteniendo un giro en este sentido. Entonces, de esa forma podemos observar cómo los transistores hacen ese cambio del sentido de giro para un motor, y cómo a través de la placa de Arduino podemos controlar ese giro enviando unos y ceros. Un último punto a aclarar: cuando tenemos un 0, 0, eso va a ser stop. Cuando tenemos un 0, 1, eso va a ser giro horario. Cuando tenemos un 1, 0, va a ser giro antihorario. Y si mandamos un 1, 1, no vamos a tener nada, ya que lo que va a pasar es que al tener todas las compuertas abiertas, pues el motor no va a saber para dónde girar. Bien, esa sería toda la explicación referente al esquema. Ahora vamos a pasar a la programación dentro del IDE de Arduino. Nos ubicamos dentro del IDE de Arduino. Vamos a declarar dos variables para los pines que estamos utilizando para el motor. Yo lo voy a llamar motor1, ubicado en el pin número 2. Motor 2 ubicado en el pin número 3. Ejecutamos el void setup. Configuramos esos pines en modo salida. Ahora vamos a enviar un estado alto a través del motor 1. Y si estamos poniendo el motor 1 en estado alto, es lógico que el otro pin lo vamos a poner en estado bajo. Le voy a dar un retardo de 5 segundos para que cambie de giro el motor. Después de esos 5 segundos, motor 1 quiero que se ponga en low y motor 2 en high. Y de esa forma el bucle continúa. Muy bien, verificamos ese código, no tenemos ningún error, cargamos a la placa física de Arduino. Y si no se tiene la placa física, control C, nos ubicamos dentro de Tinkercad e iniciamos la simulación. Y como podemos ver, tanto dentro de Tinkercad como en la miniatura del video, vamos a tener 5 segundos al motor girando en un sentido y los otros 5 segundos girando en el otro sentido. Si ustedes desean, pueden agregar pulsadores y cuando mantengan pulsado, pues un pulsador que se mantenga en un giro y cuando pulsen el otro, que se mantenga en el otro giro. Aquí ya es el ingenio que se da a cada uno, cómo utilizar este puente H en los proyectos que se está pensando realizar. En próximos videos vamos a estar viendo cómo controlar la velocidad, así que sigan la lista de reproducción. Eso sería todo por este proyecto. Un saludo y que les vaya bien. Hasta luego.